Buenos días, hermanos. Esta mañana volvemos a nuestro énfasis, un país en crisis necesita. Y esta vez vamos a hablar de que un país necesita valorar y fortalecer la familia. Cuando hablamos de valorar, cuando hablamos de fortalecer, ¿qué entendemos cada uno de nosotros? En primer lugar, la palabra valorar tiene que ver con fijar el precio de algo, reconocer, estimar, apreciar el valor o el mérito de una persona o de una cosa. Conlleva la idea de valorar positivamente. Sinónimos de esto es valorizar, cotizar, apreciar o también estimar. En cambio, palabras contrarias son desestimar, rebajar, descuidar, despreciar. ¿Qué entendemos por fortalecer? Tiene que ver con hacer más fuerte a alguien o a algo. La idea aparece en la Biblia. No saben ustedes que hasta 290 veces, por lo menos en el Antiguo Testamento, está la idea de fortalecer. Y sinónimo de la palabra fortalecer son reforzar, reanimar, tonificar, robustecer, vigorizar, endurecer. También sostener o amurallar, consolidar. Y palabras contrarias son debilitar, cansar, adelgazar, desgastar. Nuestro título dice: un país en crisis necesita valorar y fortalecer la familia. Y nos preguntamos, ¿cómo valorar? ¿Cómo fortalecer la familia? ¿De quién depende la valoración de la familia? ¿Depende del Estado? ¿Depende de las instrucciones o instituciones educativas? ¿O depende de la religión? Vamos a ver que en la Biblia que Dios creó a la familia y allí radica su gran valor. El relato del Génesis dice que Dios fue creando y formando todo lo que existe en este mundo, todas las especies vivientes, incluso al ser humano. Eso está en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Pero también dice en el capítulo 2 que Dios dijo: no es bueno que el hombre permanezca solo, y allí es cuando decidió crear también a la mujer. Está claro en estos pasajes que la idea de la familia vino de Dios. Él constituyó el primer matrimonio entre Adán y Eva y les dijo que desarrollen una familia teniendo también descendencia. Todo esto ocurrió antes de la caída espiritual del ser humano. Y la unidad, la fortaleza del matrimonio y de la familia eran y permanecían inquebrantables. ¿Por qué? Porque Dios los había diseñado para que sean sostenibles para toda la vida. Si esto es así, ¿qué pasó? ¿Cómo es que el matrimonio, cómo es que la familia se han debilitado tanto? ¿Es posible valorar y fortalecer la familia en el día de hoy? Definitivamente, cuando observamos el interminable número de separaciones y divorcios, así como el crecimiento de hogares destruidos, nos desanimamos y concluimos que poco o nada se puede hacer al respecto. ¿Qué pasó? ¿Qué funcionó mal? ¿Cómo se echó a perder el matrimonio? ¿Cómo se echó a perder la familia? Quiero proponerles poder ir a la Biblia y observar el modelo de 3 familias que están registradas en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, vamos a hablar de la familia del fracaso. Me refiero a la familia de Adán y Eva. Ellos fueron creados bajo la bendición de Dios. Génesis capítulo 2 nos relata cómo constituyó Dios a la primera familia de la tierra. Desde el principio tuvieron todo lo necesario para poder ser felices. En primer lugar, vemos que Dios suplió la soledad del hombre creando a la mujer. Presenta a Eva a Adán y se la da por esposa. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23. Y notemos algo aquí. Un solo hombre para una sola mujer. Ambos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no idénticos, sino cada uno con sus propias características físicas, mentales y emocionales, particulares en sí, pero a la vez complementarios el uno con el otro. En segundo lugar, Dios los crea libres para disfrutar de la sexualidad, como una expresión del amor espiritual y también físico, dentro del contexto santo del matrimonio.
Dios dice en Génesis 2:25 que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. No había malicia, no había pensamientos oscuros, porque su sexualidad la desarrollaban dentro del contexto de la vida matrimonial. Pero también dice en tercer lugar que Dios mismo velaba por ellos, relacionándose con Adán y Eva diariamente. Dice Génesis 3:8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Quiere decir que Dios frecuentaba diariamente un tiempo con ellos para compartir, para ver cómo estaban y también para fortalecer sus vidas. Sin embargo, vamos a ver en segundo lugar que el ser humano echó a perder el matrimonio, echó a perder la familia, sacando a Dios de su interior. En el capítulo 3 del Génesis vemos que el ser humano se separó de Dios y junto con ello malogró su familia y afectó a todas las familias del mundo. ¿Por qué? En primer lugar, vemos que el hombre buscó independizarse de Dios y ser su propio dueño. La serpiente le dijo a Eva y también escuchó a Adán, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y eso les provocó justamente el probar ese fruto, querer ser como Dios, querer gozar de su independencia y no tener que dar cuentas a nadie. En segundo lugar, vemos que el pecado entró en sus vidas y produjo indiferencia, egoísmo, rechazo. Se pusieron de manifiesto en ellos. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿por qué has comido este fruto que te dije que no comieras? Él respondió inmediatamente, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. En tercer lugar, ellos fallaron como padres, por lo menos en el caso de Caín, porque él pecó de indiferente, pecó de envidioso, pecó de odio hacia su hermano Abel. Finalmente pecó quitándole la vida, cometiendo homicidio. Y cuando Dios le llama la atención, pecó de indolencia, ¿no? Diciendo, el castigo que me vas a dar es demasiado para lo que yo he hecho. Durante las próximas generaciones, las familias se fueron desfigurando más y más, al punto que Dios decidió destruir a la raza humana por el grado de maldad que se había desatado. Pero en medio de ese caos surge una familia que hace la diferencia. Y eso nos lleva al segundo punto. Vemos en segundo lugar la familia de la esperanza. Y es la familia de Noé que Dios escogió para salvar no solamente a él y a los suyos, sino a todo el mundo. El mundo se fue desarrollando, pero en los niveles más tristes y bajos del pecado. Dios, dolido de tanta maldad, optó por destruirlo todo, pero notó la presencia de un hombre diferente a todos los demás. Ese hombre fue Noé. Y vemos en la palabra, en primer lugar, que fue un hombre justo e intachable. Génesis capítulo 6, versículo 9. La palabra intachable habla de un buen testimonio. Y no solamente en público, sino inclusive también en privado. Quiere decir que era el mismo, tanto en su casa como para con los de afuera. Eso habla de transparencia. Eso habla de naturalidad. Dice también la palabra que anduvo en íntima comunión con Dios. Génesis también, capítulo 6, versículo 9. Y eso nos habla de que él mantenía una relación espiritual, no solamente mística y religiosa, sino una relación espiritual manifestada en la vida diaria, en su adoración, en su honra hacia Dios y con sus actitudes, siendo un ejemplo y una inspiración también para su propia familia. También nos dice la palabra que obedeció a Dios sin cuestionamientos. Dios le dijo, construye un arca, y le dio la descripción, las dimensiones, los materiales que debía utilizar. Y todo eso lo hizo Noé. Dice que la construcción le tomó 100 años y sin embargo acabó la tarea que Dios le había encargado. Escuetamente Génesis 6:22 y también lo repite en el 7:5, dice que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Pero además encontramos en cuarto lugar que no se desentendió de su familia. Él supo incluir a los suyos en la visión de agradar y obedecer a Dios juntamente con él. Y eso lo notamos en Génesis 7:13, porque dice que en el momento que
iba a venir el diluvio, él entró al arca y también su esposa, y también sus 3 hijos, y también sus 3 nueras. Quiere decir que supo impartir en ellos esa visión y esa obediencia a Dios. Su vida personal, su vida familiar fue de bendición para toda la raza humana. Y vemos que después del diluvio Dios hizo un pacto con Noé y también con su familia de no volver a destruir el mundo con un diluvio nunca más. Todos le debemos a Noé justamente ese pacto que Dios hizo con él. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver a la tercera familia. Esta es la familia de la reconciliación y es la familia de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos primero de María, la madre de Jesús. El nombre María significa, seguramente alguno de ustedes sabe, la que ama a Dios. No siempre el nombre que los padres ponen a sus hijos o sus hijas encaja con las características de sus personalidades o su comportamiento. Yo, por ejemplo, conozco a un hombre que se llama Justo y la verdad que de justo no tiene nada. También conocí a otro que se llamaba Amador y terminó siendo infiel a su esposa. Hay algunas mujeres que se llaman Esperanza o Paz, pero a veces no dan esperanza ni paz. Pero gracias a Dios, esto no ocurrió con María de Nazaret. Fue una mujer que supo cultivar desde pequeña su amor hacia Dios, como resultado del amor de Dios derramada también en su vida. Sin ser una mujer perfecta, demostró, sin embargo, rasgos muy especiales. Y desde que fue visitada por el ángel del Señor, se mantuvo en esa actitud. Por ejemplo, fue una mujer humilde. Humilde para reconocer el favor inmerecido de ser la madre del Hijo de Dios. También fue una mujer obediente y dispuesta para aceptar la voluntad de Dios, a pesar que esto podía poner en riesgo su honor y su reputación. Fue una mujer también entregada a la tarea de la maternidad. Llevó todo su embarazo fielmente y cuidándose, y a la vez estuvo a cargo de Jesús durante los primeros años de su vida, prácticamente hasta que él empieza su ministerio. En cuarto lugar, fue una mujer sencilla para dejar de ser en su momento la madre y convertirse en la discípula de su Hijo Jesucristo. Por eso la vemos a ella, ya no solamente cuidando de él, sino más bien escuchando sus enseñanzas, obedeciendo sus mandatos, y cuando Jesús ya deja este mundo, se constituye en una seguidora de Jesús, anunciando el mensaje del Evangelio. Ahí la encontramos en el día del Pentecostés, juntamente con los otros apóstoles, esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero también, en quinto lugar, vemos en María una mujer valiente. Valiente porque fue una de las pocas personas cercanas a Jesús que estuvo también en su crucifixión, a pesar del riesgo que eso constituía para ella. Pasemos a ver a José. José fue un esposo fiel, un esposo amoroso. Supo guardarse para el matrimonio, y eso implica que también lo llevó a guardar a María. Eso quiere decir que de jóvenes no provocaron ningún acto indecoroso o inmoral, como hoy suele ocurrir. Fue un hombre noble, un hombre justo. No quiso avergonzar a María ni ponerla en riesgo cuando supo que estaba embarazada. Eso nos habla de su nobleza, porque en lugar de denunciarla, más bien buscó no provocar un escándalo, buscó no alejarla de la familia o también ponerla mal delante de la comunidad. Fue un hombre temeroso de Dios. Cuando el ángel le reveló los propósitos que Dios tenía, él no puso objeciones. Al igual que María, se dispuso a obedecer y seguir colaborando para que el plan de Dios se cumpla. También fue un hombre atento a la voz de Dios, porque más de una vez siguió al pie de la letra las instrucciones del Señor, y eso lo llevó a ser librado de la persecución del terrible Herodes que quería destruir al niño Jesús. Pero en quinto lugar también fue un padre mentor. Y digo esto porque Jesús fue reconocido hasta los 30 años como un buen carpintero. ¿Y de quién aprendió? Justamente del padre que le enseñó el arte de la carpintería. Pero lleguemos a Jesús. Y esta vez no vemos a Jesús como el maestro o el Mesías, sino veámoslo como hijo. Como hijo supo honrar a sus padres. En primer lugar, honró a sus padres con su devoción a Dios. Si uno quiere ser un buen hijo de sus padres,
tiene que también buscar ser un buen hijo de Dios. Desde los 12 años ya había aprendido las Escrituras, al punto que podía estar alternando con hombres muy entendidos de la palabra de Dios, como eran los fariseos, los saduceos y los sacerdotes. También en el momento en que sus padres le dijeron que tenía que volver con ellos, fue un hombre que honró a sus padres con obediencia y sujeción. Cuando María y José le dijeron que les acompañe, él, sin discusión, les siguió hasta Nazaret, donde vivieron hasta cumplir los 30 años. Honró a sus padres también con su trabajo. Primeramente al lado de José, y luego ya solo trabajó como carpintero, aportando para su casa. En cuarto lugar, honró a sus padres con su atención. Lo vemos aún en la cruz, mientras estaba muriendo, atento a las necesidades de María, diciéndole: María, ahora puedes ir con Juan. Y le dijo: Juan, te encargo el cuidado de ella. Y en quinto lugar, honró a sus padres con paciencia y con amor para con sus propios hermanos. Además de ser un buen ejemplo para ellos, también fue muy paciente, porque durante mucho tiempo ellos lo rechazaron y no creían que fuera el Mesías. Fue hasta después de su muerte y resurrección que ellos se dieron cuenta de lo errado que estaban y creyeron en Jesucristo no solamente como su hermano mayor, sino en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Todo esto nos lleva a pensar en lo siguiente: las muchas enseñanzas que nos da la Biblia sobre las características que debemos tener en nuestros hogares, nuestros valores y también la protección que debemos tener en nuestras familias, nos habla de que Dios ha procurado siempre el bienestar de las familias. Y nosotros debemos también buscar lo mismo, ser agentes de cambio en nuestra sociedad, contribuyendo a tener buenos hogares, buenas familias. Ni el gobierno, ni el colegio o los centros de estudio superior, tampoco las instituciones sociales, ni los terapeutas o las fuerzas del orden van a mejorar el estado de la familia en nuestro Perú. Pero nosotros, los hijos de Dios, sí podemos valorar, sí podemos fortalecer nuestras familias. ¿Cómo? Viviendo un evangelio real, un evangelio práctico y trascendente. Empecemos en primer lugar por el trabajo en casa, cuidándonos nosotros mismos, observando actitudes sanas y espirituales que van a ser el fruto de una verdadera comunión e intimidad con el Señor. Si usted y yo tenemos una buena relación con Dios, eso se va a reflejar en nuestra vida de hogar. Nuestros familiares serán los primeros bendecidos por nuestro esfuerzo en ser mejores esposos o mejores padres, mejores hijos, mejores abuelos o tíos o sobrinos, etc. En segundo lugar, cuidémonos unos a otros en nuestra relación y comunión interpersonal. Esto demanda un trabajo de equipo. La palabra nos habla de que debemos estimularnos los unos a los otros para el bien y las buenas obras. Y eso, por supuesto, incluye el trabajo en familia. Aprendamos a corregirnos, pero con paciencia y amor. Aprendamos también a reconocer nuestros errores y saber pedir perdón con humildad y voluntad de cambio. Pero en tercer lugar, reconozcamos también nuestros roles como padres, como madres, como hijos, abuelos o nietos. Examinémonos a nosotros mismos si estamos contribuyendo al fortalecimiento de nuestra familia para que ésta sea cada vez mejor delante de Dios y delante de la sociedad. En cuarto lugar, no basta con ser creyentes y participar de las actividades de la iglesia. Tenemos que ser sal y luz, nos dijo el Señor Jesucristo. Y eso debe ocurrir en casa. Esposos fieles y amorosos, esposas pacientes y con buen humor, padres perseverantes y esforzados, hijos respetuosos y obedientes, abuelos no consentidores, nietos con ganas de escuchar y querer aprender. Estas y muchas enseñanzas nos da la Biblia sobre las características que debemos desarrollar como individuos por el bienestar de nuestras familias, pero también como agentes de cambio en nuestra sociedad. Ni el gobierno, ni el colegio, o los centros superiores de estudio, ni las instituciones sociales, ni los terapeutas o las fuerzas del orden van a mejorar el estado de las familias en el Perú. Somos nosotros, los hijos de Dios, que sí podemos valorar y fortalecer la familia, pero viviendo un evangelio real, un evangelio práctico y también trascendente. Para ello,
Empecemos por el trabajo en casa, cuidándonos a nosotros mismos, observando actitudes sanas y espirituales que son el fruto de una verdadera comunión e intimidad con el Señor. Nuestros familiares serán los primeros bendecidos por nuestro esfuerzo en ser mejores esposos, padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, nietos, etc., pero empezando por ser buenos cristianos. Cuidémonos también unos a otros en nuestra relación y comunión interpersonal. Esto demanda un trabajo de equipo. La palabra de Dios nos dice que debemos estimularnos los unos a los otros para el amor y las buenas obras. Y eso incluye el trabajo en familia. Aprendamos a corregirnos, pero con paciencia, con amor. Aprendamos también a reconocer nuestros errores y saber pedir perdón, pero con humildad y voluntad de cambio. En tercer lugar, reconozcamos nuestros roles como padres, como madres, como hijos, abuelos, etc. Examinémonos a nosotros mismos si estamos contribuyendo al fortalecimiento de nuestra familia. En cuarto lugar, no basta con ser creyentes y participar en las actividades de la iglesia. Tenemos que ser sal y luz, nos dijo el Señor Jesucristo. Eso implica ser esposos fieles y amorosos. Implica ser esposas pacientes y con buen humor. Padres perseverantes y esforzados con sus hijos. Hijos respetuosos y obedientes. Aún los abuelos, no demasiado consentidores. Nietos con ganas de escuchar y también querer aprender. Todo esto nos desafía a usted y a mí, hermano, a ser contribuyentes a esa valoración y ese fortalecimiento de nuestras familias. Y eso se logra buscando una mejor comunión con Dios para que ésta también afecte nuestra relación íntima en el hogar y también en nuestra sociedad. Acompáñame en una oración, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de mirar con ojos de fe la posibilidad de tener una familia tal como tú, Señor, la diseñaste originalmente. Reconocemos, Señor, que nuestro pecado ha malogrado ese plan tuyo, pero tú también, oh Dios, por tu gran amor, enviaste a Jesucristo, tu Hijo, a este mundo para restaurar nuestra vida personal, nuestra comunión contigo y con ello poder también restaurar a la familia. En tiempos en los cuales, Señor, hay tantos hogares destruidos, tantos matrimonios que han terminado en el fracaso, oramos, Señor, que tú nos concedas la gracia de poder, como hijos tuyos, ser un testimonio vivo y verdadero de lo que tú eres capaz de hacer cuando te ponemos a ti, Señor, en primer lugar en nuestras vidas. Bendice nuestras familias, Señor. Bendice nuestros hogares. Une a los esposos. Une, Señor, a los padres y a los hijos. Que podamos realmente vivir la realidad del amor tuyo derramado en nuestros corazones y con ello contagiar a nuestros demás familiares y a toda nuestra sociedad. Oramos y esperamos un mejor Perú, un Perú con familias fuertes, un Perú con familias donde nos respetamos los unos a los otros y buscamos en honrarte a ti como nuestro Dios. Gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.